Y ya lo hemos tenido aquí en Claxo TV, entiendo que allá por el año 2019, si no me equivoco, en un LASA en el cual hemos hablado, pero a su vez ha participado en la realización de un podcast bien interesante con respecto a las derechas allá hace un tiempo, pero anticipando parte de lo que venía, digo, con una visión bastante aguda de lo que se venía, donde por ahí no era tan claro para todo el mundo qué era lo que estaba pasando. Estoy hablando de Ernesto Bojolavsky, es historiador, investigador en el CNRS de París, Francia, coordinó el grupo de trabajo Claxo, Derechas Contemporáneas, Dictadura y Democracia entre el año 2016 y 2022. Ernesto, bienvenido al InfoClaxo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Gustavo, buenas tardes a vos y a toda la gente que nos acompaña. Bueno, te envío un abrazo a la distancia y como siempre un placer tenerte aquí en el InfoClaxo para que nos puedas comentar algunos detalles de lo que sucede en el marco de este mapa mundial, muy complejo, por cierto. Yo decía, realmente en esos podcasts que tú habías hecho en su momento con el grupo de trabajo, indagaban muchas de las cosas que después terminaron pasando, se preguntaban muchas de las cosas que venían sucediendo y a dónde iban a desembocar. ¿Estamos ante un proceso de derechización a nivel mundial? ¿Son en algunos lugares aislados? ¿Son en centros muy potentes y por eso generan impacto a nivel internacional? ¿Cuál es tu análisis así más primario como para poder entrar en el tema? Mira, yo creo que hay varios procesos sociales que ocurren de manera simultánea y no necesariamente tienen la misma desembocadura política. Ok. Hay varios países en los cuales no hay nada parecido a un crecimiento de la extrema derecha. Pienso en el caso de México, Ujú. donde uno podría decir, bueno, ¿por qué allí no? Y la verdad es que no tienen mayor margen de crecimiento. Puedo equivocarme, suelo equivocarme, pero en todo caso no está acompañando las tendencias que uno puede registrar en Brasil, en Chile, en Argentina o en los propios Estados Unidos, ¿no? Entonces yo me cuidaría ahí de suponer que hay un camino demasiado directo entre lo que ocurre a nivel de las transformaciones sociales y después lo que ocurre en la esfera estrictamente política. A mí diría que lo que más me interesa es tratar de entender qué es lo que pasa en el campo estrictamente social. Digamos, cómo es que Ok. se construye ese ánimo de Ajá. derechos de extrema. A ver, se ha cortado un poquito, pero te escuchamos cómo se construye, te quedó en cómo se construye este ánimo a nivel social, y ahí se cortó un Sí. poquito, nos Ok, decías. sí, yo te decía que a mí me interesa que pensemos, que dialoguemos sobre qué es lo que pasa en la sociedad, efectivamente, que permite la creación de estas identidades que se sienten afiliadas a la reacción, ¿no? Un poco en el sentido en el que iba Karina, de pensar por qué es que hay tantos varones que se sienten efectivamente perseguidos, ninguneados, que no tienen ya espacios en los cuales sus voces sean escuchadas, ¿no? Me interesa esa cuestión más que otra que quizás le preocupa más a los politólogos, que es la cuestión de cómo esto se transforma en una oferta política electoral, ¿no? Es Claro. una cuestión que se quiere más coyuntural. Por ejemplo, ¿cómo pensar la cuestión de la hiperindividualización de la sociedad? ¿No? Ujú. Como ese fenómeno, cómo es que los mercados van produciendo cada vez más experiencias, trayectorias laborales, profesionales, que están muy marcadas por la posesión o la no posesión de virtudes o de capacidades personales, ¿no? Claro. La O sea, cuestión, por ejemplo, la uberización de lo laboral. de lo laboral y lo que esto implica en términos de formación de las opciones políticas. Claro. ¿Dónde discute de política sobre sus opciones políticas alguien que efectivamente está uberizado? Sí, digamos, probablemente es alguien que dedique mucho más tiempo a participar de grupos de WhatsApp que no necesariamente tienen que ver con su experiencia profesional, tienen que ver Claro. probablemente con otros ámbitos de su vida que le generan interés, ¿no? Digamos, ¿dónde están sus compañeros de trabajo? ¿Dónde está la patronal allí? ¿Con quiénes o contra quiénes desarrolla
su formación como ciudadano. Todo eso es un universo que está obviamente en un proceso de destrucción y de reconstrucción, del cual no tenemos todavía los límites muy, muy claros, ¿no? Ernesto, en este marco uno podría pensar que son años y años de construcción de lógica de individualismo, del, bueno, el sálvese quien pueda, en definitiva, mi esfuerzo es lo único que construye identidad y construcción en el ámbito laboral, en cómo va mi economía. Digo, es que ese discurso terminó calando fuerte. Digo, ¿cómo se terminó metiendo de tal manera? Porque estos discursos se vienen escuchando desde hace muchísimos, pero muchísimos años, casi como base de la lógica capitalista neoliberal más fuerte. Pero ¿qué pasó que condensó con más fuerza, o qué interpretás que hizo que condense con más fuerza en esta época? A ver, yo creo que hay un efecto que era difícil de prever, que es el de la pandemia. Yo creo que la pandemia efectivamente para millones de personas significó subirse a una balsa sin mucha certeza de hacia dónde iba, si se iba a hundir, si alguien le iba a dar una mano, qué iban a comer, ¿no? Me parece que la propia experiencia de la pandemia fue un laboratorio a cielo abierto acerca de la vida en la intemperie. Uno podía haber hecho, esa experiencia podía haber conducido hacia una toma de conciencia de que la solidaridad es indispensable, o condujo, en muchos casos más bien, a una percepción de que Darwin era, antes que un descriptor del mundo animal, un manual de uso para la vida social, ¿no? Y creo que efectivamente lo que terminó cambiando es más esta impresión de que la sobrevida tenía más que ver con la posesión de capacidades personales o familiares o étnicas, en algunos casos, más que con la provisión de salidas universales e iguales por parte del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un proceso de, no sé si de disolución, pero sí de desgaste del lazo social. Ernesto, en tu experiencia y las lecturas que vas haciendo, encontrás, ¿cuáles son las diferencias que encontrás entre determinadas sociedades y otras? Pienso hay parecidos, por ejemplo, entre los bolsonaristas en Brasil con los mileístas en la Argentina. Digo, hay cruces más allá de la lógica política, de los intentos de cómo encuadrar a los hijos de Bolsonaro con Milei y cómo eso genera potencia supuestamente para sus movimientos políticos, pero digo, a nivel de la gente, ¿entendés que hay, por ejemplo, los efectos de la pandemia fueron similares y la construcción de este individualismo fueron parecidos, o hay características más singulares en cada una de esas sociedades y en esos países? Mira, yo creo que allí donde la extrema derecha consigue convencer a millones es porque efectivamente está dando en el blanco, es porque lo que dice tiene razón, y para que tenga razón tiene que efectivamente decir algo que funcione dentro del campo de lo verificable en términos personales, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando las figuras de extrema derecha dicen cosas muy delirantes, eso efectivamente no consigue conectar con experiencias personales de gente que no le interesa la política. Ahora, cuando mencionan datos o mencionan problemas que son evidentemente muy, muy complejos, pero mencionan problemas que afectan o que muchas personas piensan que afectan su vida, yo creo que ahí efectivamente eso se prende como reguero de pólvora. En particular, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Brasil, está claro que una parte de la expansión del bolsonarismo descansa sobre la percepción que tuvieron muchos sectores de clase media para arriba, de que la política social había distribuido bienes, servicios, oportunidades de una manera injusta, ¿no? Por ejemplo, la incorporación de personas afrodescendientes a la universidad constituía una injusticia, una afrenta, una distribución desigual. Cuando la extrema derecha en Europa plantea en el centro de las preocupaciones la inmigración, yo creo que es un acierto en términos de su programa político, porque activa muchos de los miedos ya presentes, ¿sí? Mientras que
En cambio, muchos de los delirios de Trump no cuajarían en otros lugares, ¿sí? Porque conectan específicamente con miedos muy, muy estadounidenses, ¿no? Entonces me parece que parte, más que buscar en qué coinciden, yo creo que hay que entender por qué tocan una tecla que funciona localmente, ¿no? Yo estaba recordando hace un rato algunos de los materiales que habíamos realizado contigo y uno de los títulos de la entrevista que habíamos hecho allá por 2019 nos decías lo que une a las derechas es un enemigo compartido, pero no necesariamente comparten amor entre sí. Si tuviésemos que revisitar ese momento, y yo la verdad que me quedé mucho con algunas de esas reflexiones que tú nos decías en su momento, eh, por esta lógica de nos juntamos más como si fuese una mesa de amigos y más allá que no coincidamos en todo, pero bueno, tenemos algunos fines en comunes que nos sirven, o algunos enemigos en común que nos sirven. ¿Qué pasó a partir de ahí? Porque ahí hablábamos por ahí de Trump y Macri, eh, y ahora vemos, por ejemplo, en la lógica de Argentina, un Macri un poco más desdibujado, con un Milei que parece haberle corrido la cancha a la centro derecha, y sí más alineado con Trump. ¿Qué Ujú. cambió de ese momento hasta ahora en tu lectura? Imagino que muchas cosas, pero por lo menos algunas de ellas. No, no, seguro, seguro que cambió mucho, insisto, me parece que la pandemia redibujó buena parte del mapa social, de la manera de pensar el lazo social. Sí me sigue pareciendo que las derechas efectivamente tienen en común el deseo de excluir a lo que les parece que es inadmisible, ¿no? ¿Por qué es que nosotros podemos ver que efectivamente el lazo entre Macri y Milei no es un lazo cordial ni fluido? Sí, porque efectivamente compiten entre sí, compiten para ver quién es el que mejor representa los intereses del empresariado, quién es el que representa mejor al electorado, quién obtiene más prensa, etcétera. Pero esa competencia es posible porque efectivamente están seguros respecto de la endeblez, de la debilidad de quienes están fuera de esa gran familia de las derechas, ¿no? Yo creo que en la medida en la que apareciera una opción electoral por fuera de ellas, es muy probable que predominaran los lazos de naturaleza consensual entre esas familias de derecha. Mientras parezca que no hay competencia fuera de allí, van a ser mucho más intensas las competencias entre ellos, me parece, ¿no? Ernesto, en todo este camino, hablaba Karina hace un rato y, bueno, vos decías algunas cosas de conceptualizar un poco qué es lo que sucede con esas sociedades. ¿Qué es lo que hay en base a tu experiencia con esta lógica del varón blanco que se enmarca una lógica como si hubiese sido humillado en los últimos tiempos por el avance de los movimientos feministas en diferentes lugares? Digo, ¿esa conceptualización es algo real? Digo, ¿es un dato de la realidad? Digo, ¿realmente fueron los que marcaron o le dieron la posibilidad del triunfo a las extremas derechas en los lugares donde están gobernando? Mira, lo que muestran los estudios de sociología electoral es que hay efectivamente una mayor proporción de varones votando por las opciones de extrema derecha. Mm. En el caso de Trump fue muy, muy evidente. En el caso de Bolsonaro también es evidente esa presencia. En las elecciones de la semana pasada de Alemania también es muy claro. Y lo propio, hasta donde yo registro, de los estudios sobre la votación a Milei. Hay una Ujú. clara tendencia ahí pesa mucho el género. Pesa mucho Claro. el género. No es el único criterio. En Brasil, por ejemplo, pesa mucho la dimensión geográfica. Sí, es mucho más inclinado al bolsonarismo del centro hacia el sur y en cambio vota más Lula el nordeste y el norte. En Estados Unidos también. En Estados Unidos Trump gana todo salvo las costas, Claro. son mucho más demócratas. Entonces, pesa el género, no es lo único que pesa. Es cierto que una parte de esa reacción la encarnan muchos varones
que sienten que efectivamente han perdido un poder que hasta hace poco tiempo estaba bastante naturalizado, que es el Claro. poder para mandar en la casa. Ujú. Eh, ese poder yo creo que en buena medida ha sido discutido, a veces explícitamente y a veces en las prácticas nada más, ¿no? Una especie de revolución silenciosa que le ha permitido a las mujeres equilibrar un poco la distribución de las tareas domésticas, Ujú. que le ha permitido ganar, por ejemplo, más años de escolaridad respecto de los que tenía, en algunos casos subir más en su escala, en su recorrido profesional, ¿no? Yo creo que eso se ha ido produciendo en la sociología. En la sociología, digamos, en una serie de comportamientos a veces silenciosos, pero no altisonantes. Claro. Eso ha ocurrido y yo creo que lo que sí tenemos es una reacción altisonante de varones. Un proceso que es de politización del fenómeno, pero de politización por derecha. Es Claro. decir, conjunto de varones que leen esto políticamente, que lo leen como decadencia cultural, que lo leen de manera conspirativa. ¿Sí? Yo creo que eso está muy presente. A mí me parece que las ciencias sociales estábamos en general menos preocupadas por ver estos procesos de politización por derecha, Ujú. ¿no? Porque nos preocupaban mucho más, nos caían más simpáticos los procesos de politización por izquierda, los procesos Claro. de desnaturalización de la dominación, ¿no? Ya sea de los varones sobre las mujeres, de los héteros sobre las diversidades sexuales, del capital sobre los trabajadores, del colonialista sobre los colonizados, pero lo otro Ujú. también existe, ¿no? Claro. Entonces me parece que ahí hay un déficit de las ciencias sociales a la hora de pensar este proceso de politización por derecha, estos intentos de restauración de lo natural. Ernesto, en el medio de todos estos discursos, digo, ¿cómo son los anclajes, ¿no? ¿Cuáles son los anclajes políticos que utilizan algunos de estos referentes políticos de las extremas derechas? Vemos, por ejemplo, Javier Milei, digo, pero Donald Trump también, que juegan el fantasma o el cuco del comunismo como una forma de anclar su discurso político. Entiendo que tenés un libro de reciente publicación, Fantasmas Rojos, el anticomunismo en la Argentina del siglo XX, junto con Marina Franco. Eh, ¿Cuál es el anclaje en la lógica de utilizar el comunismo como el cuco necesario para anclar su discurso político? Entendiendo que, digo, porque una de las primeras veces que escuchó daba la sensación que estaba hablando, era como un discurso, no tenía como mucha correlación, pero parece haber existido algún anclaje, digo, algo así como cuando algunos en diferentes partes de Latinoamérica asustan casi con lo mismo, van a terminar siendo como tal o cual país, ¿no? Digo, como la lógica del comunismo como susto, como cuco, como le decimos aquí en Argentina, parece haber sido uno de los anclajes de estos sectores de extrema derecha, en particular Milei y Trump. Sí, sí. Sí, yo creo que un poco lo que ocurre es que el comunismo funciona con esta dimensión fantasmática. ¿Sí? Mm. No es lo real, sino que son las representaciones eh, desconectadas de lo que efectivamente ocurre. Entonces, el comunismo, así entendido, es esencialmente el conjunto de los miedos que hay sobre lo que el comunismo es. Claro. Entonces, hay un libro que a mí me gusta mucho de Ernesto Semán, que se llama Breve Historia del Antipopulismo. Ujú. Y en ese libro lo que intenta mostrar Semán es que el antipopulismo existe, no necesariamente existe el populismo. Es Claro. decir, hay una manera de entender, de representar, de imaginar, de cartografiar, de denunciar a un enemigo, y no se necesita que exista realmente. ¿Sí? Claro. Lo que se necesita es que sea creíble, que se difunda. Entonces, Claro. no importa si ya se cayó el muro de Berlín, porque digamos, en definitiva hay una explicación que es bastante conspirativa, que supone que hay un Claro. enemigo que no se puede ver o que no se llama a sí mismo con el verdadero nombre. Entonces, Claro. ¿qué es el comunismo en la lectura de Milley o de Trump?
Comunismo es señalar que la temperatura del planeta se ha ido elevando en las últimas décadas. Comunismo es que haya personas que no se reconozcan ni varones ni mujeres. Comunismo es decir, estaría bien que una legislación laboral proteja a los trabajadores de una relación asimétrica respecto de la patronal. Comunismo es señalar que hay una serie de situaciones estructuralmente asimétricas que impiden que los graduados de escuelas secundarias públicas accedan a la universidad, ¿no? Entonces, el comunismo es efectivamente, este comunismo es mucho más la representación de lo que los anticomunistas señalan, antes que un comunismo realmente existente, ¿no? Ernesto, ¿cómo, a ver, en el marco de esto, realmente empieza a haber algunos patrones que parecen un poco riesgosos? Digo, vimos en las últimas horas el presidente Milei dictaminando que pone 2 jueces en la Corte Suprema de Justicia en la República Argentina por decreto. Digo, empieza a haber algunas marcaciones y todo esto que vos decías en relación a cómo funcionó el miedo al comunismo en lógicas de represión en otras épocas. Entonces la pregunta un poco ahí es, eh, porque no es la primera vez que se escuchan discursos marcadas en señalar el comunismo como un cuco o utilizar esa palabra para marcar o para manchar gente, sectores que reclaman diferentes cosas, aunque no estén abordadas ahí. ¿Ves en ese sentido una posibilidad de avance en la represión estatal? Digo, que pueda tener caminos de lo que se dio en otras épocas de represión en los países de Latinoamérica, pero especialmente en Argentina con estas lógicas de Milei. A ver, diría dos cosas. Una es una idea que defendimos Marina Franco y yo en el libro, que es que en general cuando hay un revival del anticomunismo hay mayor represión. Siempre, están asociados. Siempre hay mayor dosis de violencia estatal y de violencia paraestatal. Eso es una regularidad de la historia argentina. Ocurre después de la Revolución Bolchevique, en el 18, 19, 20, 21, ocurre en los años 30, ocurre a fines de los 60 y ocurre en los 70. Ahí hay una correlación. No quiere decir que tenga por qué repetirse, no necesariamente existen las leches en la historia, simplemente señalo que que hasta aquí ha ocurrido siempre, ¿no? Que cuando se blanda un discurso anticomunista hay efectivamente un incremento de la represión. En segundo lugar, te diría, ya hay un incremento de la represión, y de la represión preventiva. No es para perseguir un crimen ya cometido, es Claro. para evitar, ¿no?, de los protocolos en las manifestaciones y demás. Todo eso es expresión de una voluntad de represión. ¿Hasta dónde puede llegar? Eso ya es más difícil de saber. A mí me parece que en buena medida todo lo que ha podido hacer el gobierno de Milei es resultado de que hay una buena parte de la clase política que mantiene un comportamiento muy, para decirlo menos, pragmático. Así que va viendo, ¿viste? Va viendo que puede ganar de todo esto, pero que no parece aferrada a principios ideológicos demasiado firmes. Entonces, en la medida en la que la política se siga jugando estrictamente dentro de las instituciones, es muy probable que el gobierno de Milei tenga carta blanca para jugar esos naipes. En la medida en la que la política se juegue en otros ámbitos, o en la medida en la que la economía parezca darle señales más pesimistas al gobierno, yo creo que es muy probable que se modifiquen los niveles de tolerancia social respecto de la represión. Pero si me preguntás, yo no advierto hoy una sociedad indignada por el uso de la represión. Claro. No veo eso. Veo gente, como en mi caso, normalmente se indigna por el uso de la represión, pero no veo una sensación generalizada de que esto no se puede hacer.
Ernesto, te llevo unos minutitos a Europa. Digo, vimos ahí lo sucedido en Alemania, pero bueno, vemos en otros países también europeos lo que parece ser un avance de las extremas derechas o una necesidad o un intento de negociación por parte de los centro derechas, supongo que para que no quedar invalidadas con las extremas derechas que quedan en un segundo lugar y tienen que negociar para formar gobiernos en algunos casos. Digo, ¿cómo juega esto con este otro discurso habitual en Europa que como Francia para los franceses, Alemania para los alemanes, digo, discursos que empiezan a volver a escucharse con fuerza, que obviamente fueron el caldo de cultivo de lo peor en el marco de Europa, con todas las contradicciones que hay, ¿no? Digo, porque el otro día veíamos al representante de Marine Le Pen en el encuentro de extrema derecha en Estados Unidos, que cuando Steve Bannon, el ex asesor de Donald Trump, hacía el saludo nazi, se retiraba de eso, diciendo que estaba muy enojado, pero bueno, había participado en esa misma conferencia. Digo, entonces, parecen ser límites muy sutiles, digo, en el marco de algunas diferencias, ¿no? Sí, lo que sí es seguro es que una buena parte de los límites morales, ideológicos o estratégicos que había entre derecha y extrema derecha están muy erosionados. Están muy erosionados. Probablemente queden en pie aquellos que tengan una dimensión más simbólica, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión del saludo nazi Tal parece cual. ser un caramelito difícil de tragar o más piantaboto que otra cosa, pero sí hay varias experiencias em, de coaliciones en el Parlamento. Vox y el Partido Popular en España suelen votar muy parecido, o en el momento de elegir a las autoridades locales suelen votar de manera conjunta. En el caso de Francia, lo que uno advierte es que los ministros de Macron no plantean políticas públicas muy distintas a aquellas que plantea la extrema derecha, ¿no? En el afán, supongamos que sea bien intencionado para quitarle oxígeno político a Rassemblement Nacional. Uh -huh. Imagínate que efectivamente intentan quitarle agenda. Ahora, la estrategia para que no gane la extrema derecha es llevar adelante la agenda de la extrema derecha. Es demasiado Simpson para ser tomado en consideración, ¿no? Entonces, en algún momento los votantes van a decir, la verdad es que para elegir una política migratoria restrictiva y represiva, prefiero votar a los que lo inventaron, más que a aquellos que lo están copiando, ¿no? Entonces, me parece que vamos camino de ese proceso de constitución, digamos, de reducción de la distancia entre derecha y extrema derecha, porque la extrema derecha va comiendo los electores y sobre todo va tentando mucho más a los jóvenes. El voto de Claro. extrema derecha es un voto cada vez más viejo y conservador, mientras que la extrema derecha crece especialmente entre los jóvenes, entre aquellos que normalmente se iniciaban en la vida política votando por el lado izquierdo. Ernesto, la verdad que un placer enorme. Te volveremos a molestar porque no sé si positivamente, por ahí, lamentablemente la situación sigue no solo con un auge muy importante, sino en algunos casos muy dramático y pero muy preocupante. Pero te agradecemos mucho por ayudarnos realmente a pensar, a profundizar, a encontrarle palabras y sentido a algunas de las cosas que estamos viviendo. Así que muchísimas gracias por este encuentro y obviamente seguimos en contacto para seguir dialogando. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. Hasta luego. Estábamos hablando con Ernesto Bojolavsky, que bueno, realmente nos ha ayudado a reflexionar, a pensar algunas cosas muy, pero muy centrales, historiador, investigador en el CNRS de París, Francia, y como decíamos, coordinó el grupo de trabajo Claxo Derechas Contemporáneas, Dictadura y Democracia entre el 16 y el 22. Nosotros separamos muy brevemente y ya seguimos con más análisis en este programa especial
del Infoclaxo. Separamos y ya volvemos acá.